Vamos a ubicarnos en el capítulo 19 del libro de Levítico. En Éxodo capítulo, a leer Éxodo capítulo 19, antes de ir al 19 de Levítico. Éxodo 19:5 dice: Ahora pues si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En 1 Pedro 2:9 lo dice en otro tiempo, Pedro, donde dice que nosotros somos en Cristo Jesús una nación santa, un pueblo adquirido, un reino de sacerdotes, pero también somos un pueblo llamado y apartado para anunciar las virtudes del Señor. El capítulo 19 nos va a hablar de unas leyes sobre santidad y justicia. La santidad tiene que ver con algo que ha sido apartado para que sea diferente y exclusivo. Lo santo tiene unas características que no son comunes, ¿sí? El Señor, ¿por qué es santo? Porque es único, porque es diferente, porque es exclusivo. Y la relación que nosotros tengamos con el Señor no puede ser una relación como se tiene con todo el mundo. El, el- la relación con el Señor debe ser diferente, exclusiva. Por eso todo lo que tiene que ver con el Señor y la santidad se trata de hacerlo de manera especial y singular. El Señor nos dijo, y el pueblo de Israel que estaba sujeto bajo la ley mosaica, experimentaba la dificultad para poder cumplir la ley. Claro, son muchas normas y que es muy difícil que se pueda cumplir una norma cuando el corazón está apartado de estas. Por eso el Señor dice y vincula la ley, porque de ninguna manera la ley fue anulada, la ley fue cumplida cabalmente. Y en la vida en el Espíritu, en la relación que cada uno de nosotros tuviera con el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu, es que podríamos nosotros darle cumplimiento cabal a la ley. ¿Sí? No era la ley simplemente escrita en el papel, sino, como dice la Biblia, la ley del Espíritu que explica Pablo. Así que un, un cristiano que procura vivir en el Espíritu de ninguna manera puede violentar u oponerse a las leyes que el Señor ha establecido. Por el contrario, en su corazón va a experimentar la necesidad y el impulso de cumplir las leyes, porque si está en él imperando la ley del Espíritu le llevará a cumplirlas. No sé si le haya pasado en su vida, pero es muy posible que usted, en la medida en que se acerca al Señor, ora, le busca, le entrega su corazón, se va a dar cuenta que sus impulsos van cambiando, sus inclinaciones van cambiando y usted seguramente empieza como a recapacitar en algunas conductas o actitudes que tenía y a tratar de corregirlas, tal vez sin saber claramente que estuvieran establecidas en la escritura. Luego, cuando va a la escritura, cuando empieza a leerla, a estudiarla, se va a encontrar que hay cosas que sin saberlas tal vez, sin haberlas leído o escuchado, usted solo por la relación que ha establecido con el Señor empieza o se da cuenta que las está haciendo, ¿sí? Porque la ley del Espíritu es coherente totalmente a la ley que está escrita. De ninguna manera la contradice, de ninguna manera la anula. Por el contrario, la ley del Espíritu, que es el control, el dominio, la dirección del Espíritu del Señor en mi vida, esa ley es completamente coherente a la ley escrita, ¿sí? No hay contradicción. Ahora, la ley del Espíritu va mucho más allá porque estoy seguro que lo que está escrito en la Biblia se queda corto, limitado y de alguna manera tiene una influencia en un contexto en su momento. Pero la ley del Espíritu tiene digámoslo así, la gran ventaja de que es para aquí y ahora. ¿Por qué les digo todo esto? Porque de ninguna manera nosotros como cristianos, como en algún momento de la historia del cristianismo, podemos anular, abrogar, menospreciar o dejar simplemente en el pasado lo que el Señor había establecido. Por algo está establecido. Y cuando entramos a analizarlos, tiene mucho sentido.
tiene mucha lógica, pero a ver, la lógica en el Señor, no la lógica en el mundo. ¿Qué dice la lógica en el mundo? La lógica en el mundo nos habla de la trampa, la maña, el ser ventajosos, el llevarnos al otro por delante, pero la lógica del Señor habla de justicia, de verdad, de equidad, de santidad, de, de libertad, ¿sí? Son lógicas muy diferentes. El capítulo 19, para darles un ejemplo, nos muestra unas leyes y unas instrucciones que muestran o mostrarían la diferencia en el trato con el prójimo del pueblo de Israel. Si somos santos y exclusivos, no podemos, somos diferentes y exclusivos, que es santidad, no podemos actuar, comportarnos, emprender, relacionarnos como lo hacen las demás personas que no tienen presente al Señor. Nuestro trato con los semejantes, nuestra manera de hacer negocios, nuestra forma de trabajar tiene que ser diferente y exclusiva. Dice entonces, y vamos a ver algunas cosas que no solo se quedaron en el tiempo, que sin duda alguna tienen aplicación aquí y ahora. Dice el versículo 2, habla toda la congregación de los hijos de Israel, estoy en Levítico 19, 2, y diles, santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Santos seréis, o sea, diferentes, exclusivos. Los esposos no van a tratar a las esposas como todos los esposos de la sociedad. Van a hacerlo de manera diferente, exclusiva. ¿Por qué? Porque el Señor es diferente y exclusivo. Y todo lo que soy, lo que tengo y lo que hago tendrá una noción diferente a los estándares que el mundo y la sociedad establece y va estableciendo. Santos seréis. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Si mi Dios, quien gobierna mi corazón, quien me salvó, quien me perdonó, quien me dio vida eterna, quien me sanó, quien me restaura, es santo, pues yo estoy llamado, fruto de mi relación con Él, a comportarme y ser de la misma manera. Cada uno temerá, versículo 3, temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. ¿Qué está hablando acá? Que ante los padres, los santos, los que tienen al Señor como su Señor, han de tratarlos de manera diferente. ¿Sí? A los padres se les honra. Hay hijos que no los honran y hay otros que los deshonran. Deshonrar al padre es ofenderlo, maltratarlo, insultarlo. No honrar al padre es ser indiferente, no me importa, ¿sí? Que pase lo que pase con mi padre, con mi madre, no me importa. Y el otro escenario es honrar a los padres. Ese es el que nos dice la Biblia. ¿Qué es honrar a los padres? Tenerlos en estima, ¿sí? Tenerlos en buena estima, servirles en la medida de lo posible, hacerles la vida lo más llevadera posible, amarlos, respetarlos. Y dice incluso la Biblia acá, temerle a los padres, en el sentido de acato, respeto a los padres. Bueno, había una ley en el Antiguo Testamento y era que si el hijo era rebelde y contumaz, podría ser apedreado, ¿no? Por la sociedad. Los padres lo denunciaban y el hijo podía ser apedreado. Por eso también me imagino que tiene mucho sentido el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre y tendrás largos días. O sea, el buen hijo no tenía riesgo que fuera condenado o juzgado. Dice el versículo 4, muy claro, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, ¿sí? Ningún tipo de idolatría. O sea que si usted tiene un carro, un vehículo, un automóvil que ama mucho, que brilla mucho, que consiente, que acaricia, que le toma fotos, que se toma selfies con ese vehículo, eso puede ser una especie de idolatría, porque dice dioses de fundición. De alguna manera, eso puede ser un dios de fundición. ¿Qué es un dios? ¿Qué es una deidad? ¿Qué es un ídolo? Es todo aquello a lo cual yo le rindo culto. Para algunos puede ser el celular, para algunos el celular es un ídolo, ¿sí?
Y dice el Señor, no os haréis ningún tipo de ídolo, ni os volveréis a esos ídolos. Vamos al versículo 9, entre el 5 y el 8 habla de sacrificios y eso, pues que en este momento no hace parte del culto nuestro. Pero mire lo que dice el 9, cuando ciegues la mies de tu tierra, cuando coseches, pues, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo el Señor vuestro Dios. Bueno, desde la antigüedad el mismo Señor lo contempló, habría personas que tuvieran menos recursos que otras, pero aquellos que tuvieran mayores recursos que otras, le darían la oportunidad a los menos favorecidos de tener acceso a ciertas cosas. Digamos, la tierra tiene un 100%, está cultivada un 100%, y seguramente aquel que ha sembrado, que ha invertido, quisiera ganarse hasta el último centavo. Pero ¿qué le dice el Señor? No vas a rebuscar, o sea, no vas a coger hasta lo que se te cayó. Dale la oportunidad al menos favorecido que también tenga aquello que se ha caído. Hay gente que prefiere que se le dañen las cosas, ¿sí? Que se le pudran los frutos antes de compartirlos con otro. Em, que no quieren perder ni un centavo, que no quieren, que todo lo quieren ganar. Cuando hablamos de equidad y justicia, cuando yo estoy compartiendo, cuando yo estoy dando de lo que tengo, por el contrario, estoy ganando. Dar, dar, dice la Biblia, es mucho más bienaventurado dar que recibir. Cuando yo lo quiero todo para mí, aprieto y cuido hasta lo último y no quiero que ni una gota de agua de mis recursos se vaya, lo único que estoy haciendo es frenando, reteniendo y negando la bendición del Señor. Considero que la prosperidad y digámoslo así, los bienes, tanto materiales, intelectuales que el Señor nos concede, no pueden ser simplemente para beneficio, eh, digámoslo así, de manera egoísta para uno solo. Han de ser un medio para bendecir a otros. Entre más yo bendigo a otros, seguramente el Señor mantendrá esa fuente de bendición abierta para seguir bendiciendo a otros. Dice, no rebuscarás tu viña, no recogerás el fruto caído, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo el Señor vuestro Dios. Era lícito entonces que los pobres y extranjeros buscaran en los campos segados lo que quedara para su sustento. Dice el versículo 11 y 12, no hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Imagínense en nuestra cultura que a veces se jacta de mentir, de engañar, de quitarle al otro, de hacer trampa. Dice, no hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis. El 12, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo el Señor. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Dice, lo que viene de más, de mal procede. Quien está seguro de sus, a ver, quien es convencido de sus criterios, de su verdad, no necesita jurar, ¿sí? Su palabra es válida, como la era la de los abuelos. Cuando ellos decían sí era sí, cuando decían no, era no. No necesitaban notarías, no necesitaban documentos, garantías, porque su misma palabra era el garante de los compromisos que asumían. Así debería ser en lo posible nuestra manera de tratar con los demás. No oprimáis a tu prójimo, versículo 13. No le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Mire, son cosas tan sencillas en las que nosotros podríamos caber. Si alguien me colabora y yo le debo pagar cierto día, ¿para qué voy a pagarle 1 o 2 días después? ¿No? El día que es el justo. Y aquí está hablando el jornalero, el jornalero. El jornalero se le paga cada día. ¿Para qué le vas a retener el salario? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Hazlo con justicia y no oprimas a tu prójimo. No pongas cargas sobre tu prójimo que tú mismo no podrías llevar. Es lo que nos está exhortando la Escritura. Dice, no maldecirás al sordo. Claro, ¿el sordo puede escuchar las maldiciones? No.
pero tampoco delante del cielo pondrás tropiezo. Tendrás temor de tu Dios, yo el Señor. O sea, que ante la debilidad del prójimo no abusemos de esa debilidad del prójimo. Por el contrario, hay que facilitarle. Versículo 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni compadeciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo, no por conveniencia, sino con justicia. Este 16, mire que lo dice la Biblia, es una advertencia muy clara de la Biblia. No andarás chismeando entre tu pueblo. Imagínense, aquí vemos que el chisme, la murmuración, la calumnia, la injuria, no, no son buenas. Y el Señor dice, no esté chismeando. No es bueno, ¿sí? No es bueno. Dice el Nuevo Testamento, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No estemos hablando del prójimo. Más bien, como dice la Biblia, hablemos entre nosotros cosas dignas de alabanza. Y si usted va a decir algo del prójimo es porque se lo puede sostener uno y porque más bien va a orar por él, va a interceder por él. Versículo 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. 18, no te vengarás ni guardarás rencor. En el Nuevo Testamento dice que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Mire, todas estas instrucciones que nos está dando este capítulo, entre otros, son nada más y nada menos instrucciones que van a traer a nosotros una mejor calidad de vida, una vida diferente, una vida exclusiva. No guardar el rencor es sano. El corazón que empiece a aborrecer y que acumula odio, lo único que hace es enfermarse. Ojo, que los resentimientos enferman el cuerpo. Hay enfermedades musculares, eh, mm, de los huesos que se generan por guardar rencores en su corazón. Hay gente que cuando usted dice, a mí no me importa lo que piensen de mí, ahí hay resentimiento. Yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo. Ahí hay resentimiento. Yo no fui el que lo ofendí, allá ellos que se ofendieron solos. Ahí hay resentimiento. Un corazón libre de resentimientos ama. Un corazón libre de resentimientos perdona, busca, bendice, ayuda, independientemente de. Los resentimientos secan el corazón, secan el alma, secan los huesos. Entonces, cuando la Biblia nos lo está diciendo es que está hablando de cosas que son hasta saludables para nosotros. Dice el versículo 19, mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Vamos a saltar al 23. Dice, cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto, 3 años, o será incircunciso, su fruto no se comerá. ¿Sí? Bueno, hasta en estas leyes agrícolas hay un propósito, hay un sentido, el dejar descansar la tierra, el no alterar genéticamente las semillas, eh, el hacer las cosas como, mire, el ser humano ha alterado tanto el plan del Señor que hoy en día pues hay semillas alteradas que el fruto que generan ya no da semillas para poder multiplicar. Como todo es un negocio, eh, muchos árboles pueden producir mucho fruto, pero frutos estériles, es como contradictorio. Entonces la gente dice, ay, tan chévere una sandía sin pepas, pero una sandía sin pepas, la pepa es la semilla, es una sandía estéril. Eso no está en el plan del Señor. Claro que es mucho más agradable comerse una sandía sin pepitas, pero estamos comiendo algo que ha sido alterado por el hombre, ¿sí? Que va en contra de la naturaleza. Cada fruto debía tener sus semillas. Una mandarina lo normal es que tenga semillas. Puede que aparentemente sea muy agradable comerla sin semillas, pero sigue siendo una alteración del plan y del, digámoslo así, de cómo el Señor diseñó las cosas. Versículo 26, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. La Biblia habla
no solo de desangrar el animal, sino además de la cocción de los alimentos. Y en eso también es más saludable la cocción de los alimentos, ¿sí? Em, Ojo con el 28, dice, no haré rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Era una práctica del entorno, en el lamento, se cortaban. Hay un ejemplo de eso, es cuando Elías está con los profetas de Baal y de hacer aquellos se cortaban. Era una práctica de los pueblos vecinos del duelo. Eh, ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Pues que no estaba mal, ellos se echaban ceniza sobre su cabeza y se ponían vestidos de silicio. El silicio es como ese costal áspero que a veces, pues que uno encuentra un vestido áspero, un vestido incómodo y se echaban polvo sobre su cabeza. Y dice, no imprimiréis en vosotros señal alguna. Eso lo dice la Biblia. Algunos cristianos que pues muy lindos, aparentemente se ponen versículos en su cuerpo, en tatuajes, no sé, cruces. Eso en algún momento usted no sabe las vueltas que va a dar este mundo y hasta lo pueden identificar por eso y lo pueden perseguir y hacer daño. Es en serio. En El Salvador, que me encanta el nombre de ese país, todo el que encontraban tatuado, automáticamente este es un pandillero para la cárcel. O sea, se la facilitaron también a la policía, ¿sí? Entonces, en un momento se sentían muy orgullosos de sus marcas en el cuerpo y esas mismas marcas en el cuerpo que les dieron orgullo, que creían que les daba estatus, pues claro, eso tiene que ver con la identidad, ¿sí? Y terminaron en la cárcel. Y así los pueden perseguir. La Biblia es clara, ¿sí? Ahora, que usted se condena si se hace un tatuaje, yo no creo que se condene, pero es lo que dice la Biblia. Si yo he de ser santo y diferente, pues yo voy a procurar actuar conforme me diga la Biblia, ¿sí? Es así de sencillo. O sea, una cosa es que usted haga algo sin saberlo, sin conocerlo. Y no podemos salir con el cuento que la mayoría, que mucha gente sale para justificar acciones en contra de lo que el Señor quiere. Ah, no, eso es del Antiguo Testamento, ahora vivimos en el Nuevo Testamento, que es la gracia, y eso es diferente, eso ya no aplica. No, con ese, como decía la abuela, váyase con ese cuento a misa. Eso no es así, o sea, lo que es. Y la Biblia dice, no imprimiréis en vosotros señal alguna. Es así de sencillo. Ya cada uno tomará sus decisiones, insisto. Una cosa es que usted no lo sepa, lo ignore, no lo conozca, pero otra cosa es que conociéndolo, aún así lo haga, ¿sí? De nuevo, tampoco le puede decir nadie que se condenará por haberlo hecho, pero es un acto de desobediencia, ¿sí? Yo prefiero obedecer. Es lo mismo, dice, temerás a tus padres y honrarás a tus padres. Usted sabe que eso dice la Biblia, pero usted es grosero con sus padres, ¿sí? Por eso no se va a condenar, pero seguramente acarreará algunas consecuencias, ¿sí? Seguramente, pues todos quisiéramos vivir más bien a cuentas con el Señor y no tener ahí como detalles pendientes. Bueno, hay muchas cosas que dice la Biblia que los cristianos no obedecen, ¿sí ven? Y no por eso necesariamente se van a condenar, solo que pues no van a tener la oportunidad de vivir una vida en la plenitud que el Señor les está ofreciendo. Versículo 29 dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo el Señor. Mire, sí hay que detenerse en la semana, sí hay que apartarse para el Señor, sí hay que, en medio de todo, porque la vida no se nos puede ir en comer, en vestir, en producir, en las cosas materiales. Sí hay que apartar para el Señor un día para orar, para meditar, para reflexionar, para agradecer. Sí es necesario que nos apartemos. No puede ser que la dinámica de la vida nos lleve a que todo es placer, todo es producir, todo es lo material, todo es la satisfacción del ego y donde queda el tiempo exclusivo diferente para el Señor. Dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, no los consultéis. Un cristiano que hace leyendo horóscopo, un cristiano que hace
no sé, yendo donde una pitonisa, un cristiano que hace que le lean las cartas. No consultaréis ni os volveréis a los encantadores. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, ¿sí? Ante los mayores, respeto, reverencia, acato, buen trato. Y dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero. Versículo 37, 35, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, ni en peso, ni en otra medida. Y ojo con el 36, balanzas justas, pesas justas, medidas justas. Cobre con justicia, mida con justicia. Yo lo resalté porque me llamó mucho la atención. Balanzas justas, pesas justas, medidas justas. Estamos llamados a actuar con justicia, a ser ecuánimes y equitativos. Dice el versículo 37, para que oremos, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, yo, el Señor. Démosle gracias al Señor y que Él nos permita solo por su Espíritu, solo es posible por su Espíritu poder vivir en santidad. Vivir en santidad es vivir de una manera diferente y exclusiva, solo por su Espíritu, porque como dijo el Señor, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y solo en nuestra relación, en nuestra oración, en nuestra entrega al Señor es que podemos experimentar y vivir este estilo de vida, que para muchos hoy es una locura, pero es un estilo de vida de libertad, de plenitud, de sanidad y sobre todo de vivir a cuentas, a mano con el Señor. Te damos gracias, Padre del cielo, de la tierra, del universo. Te damos gracias, eterno y todopoderoso Dios, por estar con nosotros, por bendecirnos, porque nunca nos abandonas, por darnos semilla para sembrar y pan para comer. Te pido que tomes nuestro corazón, que nuestro corazón asimile tus palabras, las guarde y las ponga por obra. No nos dejes ser oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de la misma. Yo te pido que tomes nuestras debilidades, dificultades, necesidades y que nos dejes ver en todo tu poder y tu gloria. Ayúdanos a vivir de una manera diferente y exclusiva. No, Señor, como santurrones, sino, Señor, como santos apartados, escogidos para ti. No por apariencias, sino porque en mi corazón, en mi espíritu, hay una fuerza, Señor, que me lleva a actuar siempre de la mejor manera. Que mis actos, mis pensamientos sean gratos delante de ti. Bendice este día, mi Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.